En China ahora casi no hay nadie más poderoso que Xi Jinping. Él es el líder supremo del Partido Comunista de China, presidente del país y también el jefe del máximo órgano militar de China. En 2018 se eliminó de la Constitución de China el límite de mandato para el presidente. Luego, en 2022, Xi obtuvo un tercer mandato como líder del Partido Comunista, algo que los anteriores líderes de China no habían hecho en muchas décadas. Por eso, a menudo se compara a Xi con el antiguo líder Mao Zedong. Pero la conexión entre ellos dos es más profunda que el simple hecho de tener mucho poder. Antes de que naciera Xi Jinping, su padre, Xi Chongxun, ya formaba parte de la Revolución Comunista. Y para entender cómo comenzó la historia de la familia Xi, necesitamos regresar a la época en que el movimiento comunista en China estuvo a punto de ser derrotado. En la década de 1930 hubo una guerra civil en China. El gobierno nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, estaba en guerra contra las fuerzas comunistas a las que pertenecía Mao Zedong. En ese tiempo, los nacionalistas controlaban gran parte del país y repetidamente intentaban rodear y aplastar las bases comunistas. Una de las bases comunistas más importantes en ese entonces estaba en Jiangxi, en el sureste de China. En 1934 fue rodeada por fuerzas nacionalistas más fuertes. Los comunistas también se estaban quedando sin comida y suministros. Si se quedaban allí, era muy probable que fueran derrotados por completo. Por eso, el 16 de octubre de 1934, una gran parte del Ejército Rojo comenzó a retirarse. Más de 85,000 soldados, junto con otros miembros comunistas, escaparon del cerco de las fuerzas nacionalistas. Esta retirada marcó el inicio de lo que hoy se llama la Larga Marcha. No fue simplemente un cambio de lugar. Mientras el Ejército Rojo recorría una ruta extremadamente larga, seguían siendo perseguidos y atacados por el Ejército Nacionalista. Pasaron por montañas, ríos, lugares fríos y terrenos difíciles. Muchos soldados murieron, se enfermaron, se separaron o abandonaron el grupo por completo. Al inicio de la Larga Marcha, Mao aún no era el principal encargado de la estrategia militar. En ese entonces, gran parte de su influencia fue eliminada porque otros líderes comunistas no siguieron las tácticas de guerrilla que él favorecía. Es una forma de combate que utiliza ataques rápidos, evita enfrentamientos directos y grandes batallas, y aprovecha el terreno para dificultar al enemigo. Pero a medida que la situación del Ejército Rojo empeoraba, la posición de Mao volvió a fortalecerse. En enero de 1935, en una importante reunión de líderes comunistas en Suni, él regresó como uno de los principales líderes militares y políticos del grupo. Él cambió los movimientos del ejército y evitó en la medida de lo posible los lugares donde los nacionalistas podían bloquearlos fácilmente. Poco a poco la dirección de su viaje fue cambiando. Su objetivo era llegar al norte, a la región de la provincia de Shanxi, donde ya había otras fuerzas comunistas y bases revolucionarias. Y aquí es donde entra el nombre del padre de Xi Jinping. Xi Chongxu fue uno de los jóvenes revolucionarios comunistas que ayudó a establecer la base comunista en la región de Shanxi y Gansu. En 1934 se convirtió en parte del liderazgo de un gobierno revolucionario en la zona. Para 1935, las bases comunistas allí se convirtieron en un refugio importante para los ejércitos que sobrevivieron a la Larga Marcha. En octubre de 1935, las fuerzas de Mao llegaron al norte de Shanxi. Solo una pequeña parte del ejército que comenzó la Larga Marcha llegó hasta el final, pero el movimiento comunista sobrevivió y, lo más importante, Mao salió de la crisis como un líder más poderoso. Para la familia Xi, lo que sucedió en Shanxi fue muy importante. El padre de Xi Jinping pertenecía a la generación revolucionaria que ayudó a crear el lugar donde las fuerzas comunistas pudieron establecerse de nuevo. Y aquí está. Después de la Larga Marcha, la posición de Mao Zedong en el Partido Comunista se fortaleció rápidamente. Debido a que la fuerza principal del Ejército Rojo sobrevivió a una destrucción casi segura, la confianza en su liderazgo aumentó. En los años siguientes, poco a poco fue tomando el control del partido político y del ejército hasta convertirse en el líder principal del movimiento comunista en China. Es importante entender cómo funciona el poder en el Partido Comunista, porque gran parte de esto es la historia de Xi Jinping. Te lo voy a explicar despacio para que lo entiendas. Hay un gran comité central compuesto por muchos altos funcionarios del partido. De ahí se elige un grupo más pequeño llamado Politburó. Y dentro del Politburó hay un grupo aún más pequeño y poderoso llamado Comité Permanente del Politburó. Y ellos están entre los máximos dirigentes de China y son los que discuten las decisiones más importantes del país. En pocas palabras,
el Partido Comunista es el que determina la dirección principal de China, y las agencias gubernamentales son las que implementan esas decisiones. Y ahora, mientras Mao se fortalecía, también consolidó aún más su influencia en el partido. En 1945, el Partido Comunista colocó oficialmente lo que se llama el pensamiento de Mao Zedong como la principal guía del partido. Por eso, Mao no solo era un líder político, sus propias ideas se convirtieron en el centro de la dirección del movimiento comunista. Después de 4 años, cuando las fuerzas comunistas ganaron gran parte de la guerra civil china, el 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la fundación de la República Popular China. El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek se retiró a Taiwán. Al mismo tiempo que se establecía el nuevo gobierno, muchos veteranos de la Revolución Comunista recibieron puestos importantes. Entre ellos estaba el padre de Xi Jinping, Xi Chongshun. Como su familia formaba parte de la antigua élite revolucionaria, Xi Jinping creció junto con los hijos de estas poderosas familias revolucionarias, quienes más tarde serían conocidos como príncipes rojos. Pero bajo el mandato de Mao, no era garantía estar cerca del partido para mantenerse a salvo. En 1962, el padre de Xi Jinping perdió el poder después de ser acusado en una controversia política. Fue removido de su alto cargo y pasó por un largo periodo de investigación y aislamiento de la vida política normal. Después de algunos años, su situación empeoró aún más cuando comenzó la Revolución Cultural. Mao lanzó la Revolución Cultural en 1966. Su objetivo era volver a fortalecer el espíritu revolucionario y eliminar a las personas que consideraba que se desviaban de la dirección correcta del comunismo. Pero esto resultó en un caos generalizado. Maestros, intelectuales, funcionarios del gobierno e incluso líderes comunistas veteranos fueron humillados. Fueron perseguidos, encarcelados o torturados. Los guardias rojos jugaron un papel importante aquí. Eran jóvenes seguidores de Mao que buscaban y atacaban a las personas que consideraban enemigos. Incluso algunos antiguos líderes poderosos no se salvaron. Uno de ellos fue Liu Shaoqi, expresidente de China, quien fue destituido del poder y murió mientras estaba encarcelado. Incluso Xi Chongshun fue perseguido una y otra vez. Fue sometido a humillación pública y a un largo encarcelamiento. Debido a la caída de su padre, la familia Xi también perdió la vida cómoda que tenía antes. Y aquí fue donde el joven Xi Jinping fue directamente afectado. En 1969, y tenía menos de 16 años cuando fue enviado a Liangjiahe, un pobre pueblo rural en la provincia de Shanxi. Esto era parte de un programa masivo que envió a millones de jóvenes de las ciudades al campo para vivir y trabajar junto a los campesinos. Esto estaba muy lejos de la vida a la que Xi estaba acostumbrado en Beijing. Vivió en una sencilla vivienda en cueva, algo común en esa parte de Shanxi. Realizó trabajos agrícolas pesados, cargó mercancías y vivió en un lugar que carecía de muchas cosas básicas que antes tenía en la ciudad. Permaneció casi 7 años en Liangjiahe. En solo unos años pasó de ser el hijo de un alto funcionario comunista. Xi se convirtió en un adolescente que trabajaba en una zona rural pobre mientras su padre estaba fuera del poder. Pero sucedió algo inusual. En lugar de alejarse completamente del Partido Comunista debido a lo que le pasó a su familia, hizo todo lo contrario. Mientras estaba en Liangjiahe, intentó repetidamente unirse al Partido Comunista hasta que finalmente fue aceptado. Y cuando terminó la era de Mao, el mismo partido que una vez hizo sufrir a su familia, sería el camino que Xi Jinping usaría poco a poco para ascender al poder más alto en China. Cuando Mao Zedong murió en 1976, China no solo necesitaba un líder, el Partido Comunista también necesitaba arreglar el sistema que le dio a Mao tanto poder. Muchos funcionarios veteranos que habían sido removidos o castigados durante la Revolución Cultural fueron poco a poco reincorporados al gobierno. Entre los más importantes de ellos estaba Deng Xiaoping, un veterano líder comunista que también fue removido del poder 2 veces durante la época de Mao. Al llegar a finales de los años 70, Deng se convirtió en el líder más poderoso de China, aunque nunca fue presidente ni secretario general del Partido Comunista. En lugar de concentrar todos los cargos más altos en una sola persona, como en la época de Mao, el poder se dividió más entre diferentes líderes e instituciones. En 1981, el Partido Comunista publicó una importante evaluación oficial de su propia historia. Reconoció el papel de Mao en la fundación de la República Popular China, pero también condenó los grandes errores de la Revolución Cultural. Al mismo tiempo, se le dio más importancia a la dirección colectiva. Es decir, no debería ser solo una persona,
la que tome casi todas las decisiones para el país. Deng también hizo grandes cambios en la economía. Poco a poco, China se abrió a la inversión extranjera, los negocios privados y el comercio internacional. En 1979, Deng visitó Estados Unidos, un claro símbolo de la nueva dirección de China. En las décadas siguientes, las reformas económicas que comenzaron durante su mandato ayudaron a que la economía del país creciera rápidamente. Pero eso no significa que China se haya vuelto democrática. El Partido Comunista mantuvo el control del sistema político. En 1989 hubo protestas masivas en Beijing y otras ciudades. En la plaza de Tiananmen, muchos estudiantes y ciudadanos exigieron reformas políticas y mayor libertad. En junio, el gobierno utilizó la fuerza militar para poner fin a la protesta. Aún no se sabe el número exacto de muertos, pero está claro que murieron muchos. En una época de cambios, China comenzaba la larga carrera política de Xi Jinping. Después de su tiempo en el campo, y pudo estudiar en la Universidad Tsinghua en Beijing. Al llegar los años 70, ya era miembro del Partido Comunista, y en lugar de quedarse cerca del gobierno central, Yi eligió construir su carrera en diferentes partes de China. A principios de los años 80 trabajó en el condado de Chengding, en la provincia de Hebei, cerca de Beijing. No era el puesto más alto ni tampoco la zona más rica de China, pero aquí fue donde Xi empezó a tener experiencia directa en el gobierno local. Después se mudó a Fujian, una provincia costera frente a Taiwán. Trabajó más de 17 años en diferentes cargos en Fujian. Fue funcionario local, dirigente municipal, vicegobernador provincial y finalmente gobernador. Por eso, Xi pudo ver cómo se manejaba la economía local y el gobierno en una época en la que China se estaba abriendo rápidamente a los negocios y al comercio internacional. Desde Fujian, Xi se mudó a Zhejiang, que es una provincia costera rica conocida por sus numerosos negocios privados. Allí se convirtió en gobernador y después en secretario del partido, el funcionario más alto del Partido Comunista en la provincia. Durante mucho tiempo, Xi no fue reconocido de inmediato como el candidato más fuerte o más ruidoso para liderar China. Pero logró algo importante: un largo historial de liderazgo en diferentes lugares y conexiones dentro del Partido Comunista. La gran oportunidad llegó en 2007. Hubo un gran escándalo de corrupción en Shanghái y destituyeron al antiguo secretario del partido de la ciudad. Xi fue enviado como el nuevo líder del Partido Comunista en Shanghái, una de las ciudades más importantes de China. Solo permaneció allí durante 7 meses. En octubre de 2007, Xi fue elegido como miembro del Comité Permanente del Politburó. En ese momento ya formaba parte de los 7 funcionarios más poderosos de China. Un año después también se convirtió en vicepresidente del país. Estos cargos claramente lo colocaron entre los posibles futuros líderes. Y en 2012, después de que Hu Jintao dejara el cargo de secretario general, Xi Jinping asumió la posición más alta del Partido Comunista. Al mismo tiempo, también tomó el liderazgo de la Comisión Militar Central, por lo que controlaba la dirección más alta del partido y del ejército. En 2013 también se convirtió en presidente de China. Después de casi 3 décadas de ascenso desde el gobierno local hasta Pekín, Xi Jinping ya está en la cima. Pero aquí empezó a cambiar de nuevo el sistema que se estableció después de Mao. El liderazgo colectivo, que fue importante durante la época de Deng y los líderes posteriores, poco a poco fue perdiendo peso. A medida que más poder recaía en Xi, uno de sus primeros grandes pasos fue una campaña anticorrupción a gran escala. Miles de funcionarios, desde los de bajo rango hasta los más altos del Partido Comunista, fueron investigados y castigados. El objetivo era limpiar de corrupción el gobierno. Y junto con esto, muchas figuras políticas poderosas que podrían ser un obstáculo para Xi también perdieron sus posiciones. Y mientras esta campaña continuaba, poco a poco se veía que el líder, que una vez fue expulsado de Beijing cuando era adolescente, no solo regresó al centro del poder, también empezó a cambiar la forma en que funciona el poder en China. En los primeros años del liderazgo de Xi Jinping, la campaña anticorrupción se expandió rápidamente. Muchos altos funcionarios del Partido Comunista y del Ejército fueron investigados, destituidos o encarcelados. Uno de los casos más grandes fue el de Zhou Yongkang, exmiembro del Comité Permanente del Politburó y ex jefe de Seguridad Interna de China. En 2015 fue condenado a cadena perpetua por corrupción y otros cargos.
En los años siguientes, millones de funcionarios del partido fueron sancionados por diversas violaciones disciplinarias. La campaña continúa hasta 2026, incluyendo nuevas investigaciones a altos funcionarios militares. Para el Partido Comunista, la campaña muestra que ningún funcionario debe estar a salvo si está involucrado en corrupción, pero según algunos analistas, también hay una gran politización, que algunos exfuncionarios poderosos ya no están en el poder, mientras que más líderes cercanos a Tsai están ocupando posiciones importantes. Por eso, el poder se ha vuelto más centralizado bajo su liderazgo. Al mismo tiempo, el estatus político personal de Xi también ha aumentado. En 2017 se incluyó en la constitución del Partido Comunista el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. Para 2021 emitió una resolución histórica importante. Esta fue la tercera gran resolución histórica en toda su historia. Una gran parte del documento destaca el papel de Xi como el principal líder de la nueva era del Partido Comunista. Mientras se fortalecía la posición de Xi dentro de China, también crecía el poder del país fuera de sus fronteras. Bajo su liderazgo, China continuó fortaleciendo rápidamente su ejército y se volvió más activa en temas como Taiwán y el Mar de China Meridional. La seguridad nacional también se volvió más central en la política gubernamental, incluyendo un control más estricto sobre la información, la tecnología y el Internet. En Hong Kong hubo un gran cambio después de las protestas masivas de 2019. En 2020, Beijing implementó una ley de seguridad nacional que impone castigos severos para crímenes como la secesión, la subversión y la colaboración o supuesta colaboración con fuerzas extranjeras. En 2024, Hong Kong añadió otra ley de seguridad. El gobierno chino y el de Hong Kong dicen que estas leyes son necesarias para la seguridad y la estabilidad, pero para los críticos y algunos gobiernos extranjeros, las libertades políticas y el espacio para la oposición en Hong Kong se redujeron. Otra parte controvertida de la era de Xi ocurrió en Xinjiang. Es el hogar de muchos uigures, un grupo étnico mayoritariamente musulmán. En 2022, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que hay graves violaciones de derechos humanos contra los uigures y otras comunidades musulmanas, incluyendo detenciones arbitrarias a gran escala, y dijo que algunas de las acciones podrían constituir crímenes internacionales. El gobierno chino rechaza firmemente estas acusaciones y dice que sus programas en Xinjiang están enfocados en combatir el terrorismo, el extremismo y la pobreza. Pero uno de los mayores desafíos para el gobierno durante el liderazgo de Xi llegó en la época de la pandemia de COVID. Durante mucho tiempo, China implementó la llamada política de cero COVID. Utilizó confinamientos, pruebas masivas y cuarentenas estrictas para evitar la propagación del virus. Al llegar a finales de 2022, ya tenía un gran impacto en la vida diaria y la economía. Después del incendio en Urumqi, en Xinjiang, que según el conteo oficial causó la muerte de 10 personas, estallaron protestas en varias ciudades. Muchas personas exigieron el fin de las estrictas restricciones por COVID y en algunas protestas incluso hubo inusuales llamados en contra de Xi y del Partido Comunista. Pocos días después, China redujo rápidamente muchas partes clave del sistema de cero COVID. Para diciembre de 2022 se terminaron muchos confinamientos, los requisitos de pruebas masivas y otras restricciones estrictas. Hay muchas razones detrás de este cambio, incluyendo la presión económica y la preparación del gobierno para la reapertura, pero según Reuters, las protestas masivas también ayudaron a acelerar la decisión. Incluso antes de que ocurrieran estas protestas, Xi ya había logrado otra importante victoria política. En octubre de 2022 fue reelegido como secretario general del Partido Comunista para un tercer mandato de 5 años. Al mismo tiempo, se presentó el nuevo comité permanente del Politburó de 7 miembros, compuesto por funcionarios considerados cercanos o políticamente alineados con Xi. Y la depuración de altos cargos no se detuvo después de eso. Desde 2023 hasta 2026, varios altos funcionarios militares y figuras del gobierno fueron investigados o destituidos uno tras otro. En 2026, incluso el general Zhang Yuxia, quien fue uno de los funcionarios de más alto rango en la Comisión Militar Central y durante mucho tiempo considerado cercano a Xi, fue puesto bajo investigación. Esto muestra que el liderazgo sigue utilizando la campaña anticorrupción incluso contra personas que antes estaban en el círculo más cercano del poder. Pero la situación de China ahora es más complicada que cuando Xi
asumió el cargo por primera vez. Su economía sigue siendo enorme y todavía es uno de los países más poderosos del mundo. Sin embargo, el crecimiento económico se ha desacelerado en comparación con las décadas anteriores, mientras el país enfrenta problemas como la debilidad del sector inmobiliario, altos niveles de deuda y una débil demanda interna. Aquí es donde se puede ver hasta dónde ha llegado Xi Jinping. Cuando era adolescente, vio a su padre perder el poder y él mismo fue enviado al campo durante la época de Mao. Después, en lugar de abandonar el Partido Comunista, utilizó el mismo sistema político para ascender poco a poco desde el gobierno local hasta el cargo más alto de China. Y aquí también se puede ver el mayor cambio en la historia política moderna de China. Después de la muerte de Mao, los líderes que le siguieron intentaron evitar que una sola persona acumulara demasiado poder. Bajo Xi, gran parte de ese poder volvió a centralizarse en el líder supremo. Por eso, la historia de Xi Jinping no es solo la historia de un hombre que se recuperó después de la caída de su familia, también es la historia de cómo el sistema de liderazgo en China volvió a cambiar, desde la época en que se intentó dividir el poder después de Mao, hacia una época en la que la dirección del partido, el gobierno y el ejército volvieron a girar más estrechamente en torno a un solo líder.